El saludo, soy Jenny Hurtado Pinuala, estudiante de la licenciatura de inglés de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El curso Lengua Materna 2, actividad número 2. Hoy vamos a hablar de un tema de mucho agrado para mí porque pertenezco a una comunidad indígena del Cauca llamada Quisgueña. Esta comunidad tenía su propio idioma, el idioma Quixú. Es un idioma que se ha venido deteriorando, que muy pocas personas lo hablan debido a todo lo que nos ha invadido el mundo occidental. Hemos ido perdiendo la identidad como pueblos originarios. El contacto del español con las lenguas indígenas en Hispanoamérica. Recordemos que para el año 1492 la reconquista musulmana a la península ibérica se termina. Entonces, los reyes Fernando e Isabel se casan para unificar una sola nación, ya que ésta estaba totalmente fragmentada. Los reyes usaron un patrón religioso, el cual es el católico, y por medio de un sistema político y militar se declaró el castellano como lengua oficial. Los musulmanes y judíos que no se adoptaron a los requerimientos de los reyes fueron o sufrían las adversidades del poder. Por solicitud de la reina Isabel, el señor Antonio Nebrija lanza su libro La gramática de la lengua castellana. Recordemos también que el 2 de enero de 1492 fue conquistada Granada por Cristóbal Colón y fue allí donde el castellano tuvo contacto con la primer lengua indígena en Hispanoamérica llamada taína. Los primeros países donde llegó Cristóbal Colón fueron Cuba, Haití y República Dominicana. Fue allí donde al español se introdujeron nuevas palabras como por ejemplo maíz, yuca, canoa. Esas palabras no las conocían los españoles porque no se utilizaban en su contexto. Los taínos hacia los años 1530 hablaban en su idioma. 60 años después se dieron cuenta de que ninguna persona hablaba ese idioma, y esto se da debido a la expansión europea. Recordemos que cuando llegaron los colonizadores a Hispanoamérica habían alrededor de 1700 lenguas indígenas y ahora se cuenta alrededor de 500 o 700 lenguas que son habladas por menos de 5000 personas. La principal influencia que presenta el contacto de estas dos lenguas, la castellana a las lenguas indígenas en Hispanoamérica, se ve reflejada en las características fonéticas. Es ahí donde nos damos cuenta de que, por así decirlo, ahora hay muchas igualdades en caso de la gramática del inglés y algunas lenguas nativas originarias. Es decir, que en español decimos una frase, pero en inglés la podemos decir al contrario. Lo mismo pasa con las lenguas nativas. También los maomas o mayas de México tenían su idioma llamado el náhuatl. Para el siglo XIV era un idioma que se usó para comunicarse entre muchas más regiones. Recordemos también que en la época colonial no fueron castellanizados los grupos indígenas. Los mayas no fueron conquistados, sino que al contrario, ellos resultando siendo conquistadores. Este es un recuento que hacemos nosotros acerca del contacto que tuvieron la lengua española y las lenguas indígenas. Considero que ha habido una gran afectación debido a que no era
como si quieres hablarlo, si deseas hablarlo, si te hace falta hablarlo, sino que fue algo que se impuso. Entonces, debido a estas imposiciones que se hicieron, fue así como se fueron perdiendo las lenguas nativas, que en muchos lugares ya no se hablan porque solamente la habla un grupito de personas y no lo hacen la mayoría de las personas. Gracias.